Buenas noches para todos, buena semana. Hoy estamos ya Yom HaMishi, 19 de Tebet, 12, 5783, ya 12 de enero 2023, Besat Hashem. Y bueno, con el favor de Dios, Besat Ishmaya, vamos a empezar capítulo 16, siguiendo con el Metzilat Yesarim. eh, la pureza, la tajará. Vamos a empezar a ver sobre ello. Dice el Ranjal, la pureza consiste en la rectificación del corazón y de los pensamientos. Y aquí hay un punto muy importante eh, sobre lo que es el pensamiento y lo que es el corazón. Ahora, el corazón y los pensamientos, es decir, la adopción, dice Ranjal, la explicación, de medidas correctivas de mejoramiento cuyo propósito es que los sentimientos, actitudes y pensamientos del ser humano se vuelvan puros, en otras palabras. Si hablamos de alguna impureza como tal, en la vida del ser humano estamos hablando de los sentimientos, estamos hablando de las actitudes y de los pensamientos. Si esas tres cosas, empezando por el pensamiento, no son correctas o son impuras, lo que se llama impura, están manchados de asuntos no buenos, pues las actitudes y los sentimientos van a estar no bien. Como resultado, las emociones, las cuales se manifiestan en el cuerpo, van a ser incorrectas y manifestadas en el cuerpo van a generar una tendencia, una conducta incorrecta. Ahora, entonces el corazón se refiere a los sentimientos, las emociones y las actitudes, a, a todo lo que se relacione con el plano sentimental. Los pensamientos a las ideas, los conceptos, objetivos e ideales, o sea, todo lo que tenga que ver con el plano del intelecto. El rey Dúbit también empleó esta definición de pureza cuando dijo, crea en mí un corazón puro, lep tahor, un corazón puro, lep, corazón tahor puro. Eso está en el Tejirín 51:12. La pureza consiste en que el ser humano no permita que las tendencias naturales, y aquí el Ranjal habla de Yetzer, Yetzer significa inclinación, también se utiliza para Yetzer Hara, inclinación al mal, pero Yetzer también solo Yetzer explica que se refiere a las tendencias naturales, a esos instintos que la persona puede llegar a tener, una tendencia a actuar de cierta o cierta manera. O sea que esto hay que evitarlo, esas tendencias naturales, instintivas. Hay que evitarlas a la hora de actuar. Ahora, él dice que estas tendencias naturales ocupen un lugar en sus actos. Al contrario, todos sus actos deben ser dirigidos por el anhelo de conocimiento y reverencia a Hakadosh Baruj Hu, al Creador. Ahora, siempre estamos envueltos, involucrados en una conducta. Siempre tenemos que actuar de cierta manera en toda nuestra vida. Por lo tanto, dice Ranjal, hay que cuidarse que esas tendencias no se involucren ahí. Eliminarlas, o sea, purificar, en otras palabras, nuestra vida. Llamémosle de otra manera para tal vez sea más práctico o más entendible. Lavar, limpiar nuestra mente, nuestros sentimientos y nuestras actitudes. Ahora, cuando nuestros actos son dirigidos por el anhelo del conocimiento y reverencia a Dios, entonces otra cosa. Pero el Ranjal explica en hebreo la palabra Jotma y Ira. Ira es reverencia, Jotma es conocimiento o ciencia, en otras palabras. Ahora, la auténtica reverencia, Ira, lo que se llama Ira Shamain, está íntimamente ligada con la sabiduría y el conocimiento adecuado de la realidad. Y aquí hay que explicar que muchas veces toda esa toxicidad emocional, sentimental, sensacional, de actitudes también,
permean y manchan la visión en la vida. Y lo que hace que una persona no pueda leer la Metziut. La Metziut es la realidad. No pueda tener una lectura correcta de sus actos, de su vida, tanto interna como externa. Externas son las consecuencias de lo que pasa a su alrededor, las circunstancias. Interna, cómo le afectan a sí mismo. O cuál es el punto de partida de esas situaciones. No lo logra entender. Entonces, al no lograrlo entender, va a reaccionar de manera equivocada y va a dejarse herir, en otras palabras, va a dejarse afectar. Ahora, como Ranjal había enfatizado en la introducción, por ello él puso el versículo de Job 28:28 dice, he aquí que la reverencia al Creador es la ciencia, o sea, Jochma, lo que se traduce como sabiduría, ¿no? Y en el Tejil 111:10 añade, el principio de la ciencia, o sea, de la sabiduría, es la reverencia al Creador, o sea, Irashamay. ¿Cuál es el principio de la ciencia, del conocimiento, de la sabiduría? Si no tener temor a Dios. Y ahí que la gente que sabe ciencia, pero no tiene temor a Dios, entonces se convierte en egolatría, en orgullo, en arrogancia. Pues no reconoce que hay alguien superior a él. Y piensa que en él nace la ciencia y que en él termina y que él es señor y dueño de ese conocimiento. Ahora, el más sabio de los sabios también nos lo dijo. En Mishle, Proverbios 1:7, dice la reverencia al Eterno es el principio del conocimiento, de la conciencia, o sea, Ta'at, de la conciencia. La reverencia al Creador es el principio de la conciencia, o sea, del Da'at, del conocimiento, la comprensión de la conciencia mía. Muchas veces hay personas que pueden caminar en la vida sin conocer su conciencia, sin ser conscientes. ¿Por qué? Porque no hay reverencia al Creador. Entonces, lo que creen saber de sí mismos y lo que creen saber de la realidad es solo una extensión de sus deseos que los han materializado a través de la interpretación que le dan a la vida para así acomodar su vida a esa inclinación. Lejos de la realidad está que sea una verdad correcta que trae una reparación, una corrección a su propio vida. Esto suele suceder. Nótese la discusión de una pareja. Juntos tienen razón. Y como juntos tienen razón, entonces eh, no logran encontrar una, un punto de partida, un punto que les ayude a desenvolver, a desentrañar, a quitar el nudo o atollamiento que tienen, la vía sin salida que no encuentran. Aquí el Rajal entonces precisa que la acción humana debe tener como motor exclusivo lo que dicten la sabiduría, o sea, la ciencia y la reverencia a Dios. Y aquí vamos a enseñar un principio muy importante que me enseñaron a mí hace mucho tiempo. La discusión entre las personas, parejas, y no hablamos solo de parejas de esposos, hablamos de parejas, gente comunitaria, por ejemplo, parejas de compañeros, compañeros de trabajo, socios, también parejas de esposo y esposa, parejas de hermanos, parejas de familiares. Todo depende de o ponernos de acuerdo o estar de acuerdo. ¿Para cuál es la diferencia? Que ponerse de acuerdo nace de una intención humana. ¿Qué es lo que yo deseo? ¿Qué es lo que tú deseas? Yo lo deseo blanco o tú lo deseas negro. Yo deseo amarillo, tú esto. Yo salado, tú dulce. Y todo está relegado a mis deseos, a mis inclinaciones. Pero estar de acuerdo no es así. Depende de cuál es el principio en el cual yo me sujeto y vos te sujetas. Por ejemplo,
¿Cómo funcionan las leyes sociales para mantener una sociedad en coherencia, en armonía? No depende de lo que a la gente le guste, depende de lo que es el principio. Ah, de repente a mí me gusta que cuando el semáforo está en rojo, me parece más bonito el rojo, entonces yo podría pasar. No, a mí me gusta más el amarillo. Otro dirá, bueno, el verde me parece coherente. No, sencillamente se estableció el principio. Rojo, te detenéis, amarillo, te preparas y verde avanzas. Y todo el mundo respeta esa regla y se acabó. Esto es lo que pasa cuando hay peleas entre niños y hermanitos. Cuando no hay reglas en la casa, entonces los niños establecen sus deseos y sus leyes de acuerdo a sus deseos. Pero cuando hay una regla y todos nos sujetamos a esa regla, entonces todos podemos funcionar. Ponerse de acuerdo es muy diferente a estar de acuerdo. Ahora, el conocimiento y la reverencia a Dios es supremamente importante, no por la deficiencia y los deseos físicos. Y aquí Ranjal trae un concepto y trae la palabra hebrea het. Het significa pecado, pero aquí el Ranjal nos dice que het también significa deficiencia. Por lo general, este vocablo indica transgresión de un precepto, o sea, pecado, lo que llamamos pecado. En el sentido estricto se refiere simplemente a una falta o a una deficiencia o error en el actuar motivada por la ignorancia o descuido. Tal parece ser el sentido que aquí el Ranjal da o acuña a esta palabra. O sea que cuando nos equivocamos, cuando erramos o cuando pecamos, es porque hay una deficiencia. Esa deficiencia es un faltante. ¿En dónde está este faltante? Precisamente está en la ignorancia, o sea, en la falta de conocimiento. Y está en el actuar. El actuar tiene que ver con las actitudes y sentimientos. Recordemos lo que dijimos hace un momento. Hablamos de los pensamientos y el corazón. Hay que purificar los pensamientos y el corazón. Para que una persona pretenda que su conducta cambie, debe cambiar sus pensamientos. Nuestros sabios nos dicen que por dos razones las personas podemos llegar a pecar. Uno, uno por las creencias y otra por las costumbres. Las creencias están ligadas al pensamiento y las costumbres a la conducta, que es el fruto emocional de sentimientos y actitudes no bien tratadas o alteradas o manchadas o con cortocircuito. Póngale las nombres que desee, los palabras parecidas, va a ser igual. Los sinónimos. Ahora, entonces, la ignorancia y el descuido vienen por ese faltante. A eso se llama deficiencia, a eso se llama pecado. En este caso, la palabra het, que utiliza el Ranjal. Ahora, ¿cómo surgieron estas deficiencias? Aquí el Ranjal lo acabo de decir. Surgen las deficiencias y los deseos físicos. Los deseos físicos es todo lo que está ligado a todas las deseos, inclinaciones o la parte instintiva del ser humano. En esto somos idénticos a los animales, en este sentir instintivo. O sea que, ¿cómo podemos corregirlo? Cuando aquí estamos codificados y nuestro pensamiento es puro y entonces se sobrepone a este instinto y le da instrucciones. ¿Para qué? Para formatearlo de acuerdo a una conducta correcta, de acuerdo a la reverencia y sabiduría de Hakadosh Baruj. Es todo un proceso, ¿eh? Así se va formando el ser humano de manera correcta, lo que los sabios llaman el Adán Kadmon, el hombre, el hombre completo, el hombre primero, el verdadero Adán, el verdadero hombre, la verdadera Selem Elohim, la imagen que Hakadosh Baruj Hu puso a nosotros, y no lo que el ser humano ha creado de sí mismo por sus deficiencias, por sus faltantes.
¿Y dónde están esos faltantes? Están en el conocimiento de Hakadosh Baruj Hu. Pero este conocimiento no va a acrecentarse hasta que no disponga de mí tener reverencia, o sea, ir a Shaman. La reverencia hace que la sabiduría, el conocimiento, se convierta esa ciencia en sabiduría. Mucha gente puede tener conocimiento, por ejemplo, hablemos de un médico, un que sabe, por ejemplo, que fumar no está bien. La especialidad el, eh, del médico, el que trata los pulmones, si me escapa el nombre cómo es, el, bueno, que trata los pulmones y de repente sabe que fumar no está bien. Acaba de ver un joven que muere, fallece porque tiene los pulmones tostados de tanto fumar. De repente el médico sabe eso, ve la consecuencia, es especialista, tiene, tiene ciencia en cuanto al tema, pero de repente sale y se fuma un cigarrillo. ¿Cómo puede ser? O un médico que ve que muere alguien por aumento de grasas en su cuerpo y de repente él va y se come una cantidad de comida con grasa. ¿Por qué pasa eso? Si tiene ciencia. Pero la ciencia sin reverencia a Hakadosh Baruj Hu hace inclusive de la gente conciencia que adquiera una mentalidad que se llama tontería. ¿Por qué? Porque la ciencia, cuando hay reverencia a Hakadosh Baruj Hu, se convierte en sabiduría. Sabiduría que es saber aplicar el conocimiento a la realidad de la vida. La sabiduría me permite, la reverencia me permite desarrollar la sabiduría que con ello podemos leer la realidad. Por ejemplo, el caso que acabamos de decir, parece que este profesional del ejemplo no puede leer la realidad. Sabe lo que es bueno, sabe lo que es incorrecto, sabe intelectualmente leerlo, pero su comportamiento es contrario a lo que es su conocimiento. Ahora, ¿todo por qué? Por los deseos físicos. Los deseos físicos. ¿Cuánta gente sabe que tal vez el dulce le hace daño? Sin embargo, come eso. Porque una cosa es lo que sabe, otra cosa es lo que siente. Y lo que siente no lo ha purificado, no lo ha limpiado, y tampoco ha limpiado su creencia. Por eso los sabios dicen que por dos razones el ser humano puede pecar, por creencias y por costumbres. ¿Qué creencias hay acá? ¿Qué costumbres en general? O sea, ¿qué conductas se generan? Ahora, esto aplica incluso a los actos relacionados con asuntos físicos y materiales, como lo acabamos de decir. Esto significa que aunque un individuo se conduce con abstinencia, que ya vimos las clases pasadas, abstinencia, perishuto, poder abstenerse de ciertas situaciones que no son correctas o inclusive momentos o cosas o personas. Esto es no tomando de este mundo más de lo necesario. Aún así necesita purificar su corazón y sus pensamientos, hacer un leptajor, un corazón puro, un zehel, una mente pura, un pensamiento puro, una makshava, un pensamiento puro. Ahora, para que incluso al tomar esas pocas cosas mundanas, de ningún modo tenga la intención de disfrutarlas y gozarlas por sí mismas, su único propósito debe ser el bien, o sea, usar las cosas para un propósito de bien que lo ayude a ser mejor persona. Un día en una reunión con estudiantes le cité un pensamiento de Albert Einstein, que dijo, temo que en las futuras generaciones le van, cada día la generación que venga sea una generación de idiotas. Y Albert Einstein se refería a la tecnología, que un aparatico tecnológico como los que tenemos hoy en día debería hacer mejor persona a alguien. Pues tiene acceso a la información, acceso a muchas cosas, inclusive, déjenme decirles, la tecnología debería hacer a las familias mejor.
pero no lo hacen. ¿Cuál es el problema? Rompemos el celular, rompemos los computadores, los iPads, todas esas cosas, o cambiamos acá y cambiamos acá. Me decía un día un señor, ¿cómo hago para, si tengo que trabajar, tengo que estar ausente de mi casa? ¿Cómo hago para estar atento a mis hijos? Le dije, caballero, estamos en el siglo XXI. En los tiempos antiguos alguien se iba 4, 5, 6 meses, demoraba mucho por la forma también de transportarnos y tenía que regresar después de mucho tiempo y lo máximo que podía encargar, mandar era una carta que era terrestre el envío o a veces por aire, pero demoraba semanas en llegar. Hoy en día, una videollamada, ¿cómo están mis hijos? Y los puede saludar, los puede hablar, casi que sentirnos más cerca, sin importar en el lugar donde estén. Todo esto es cuestión de cómo, qué tengo acá, cuáles son mis pensamientos, para qué utilizo lo que tengo. Una persona puede utilizar la tecnología para empeorarse en la vida, para ensuciarse mentalmente, para impurificarse, para dañarse o para hacerse mejor persona. Es la diferencia. Yo voy a buscar lo que hay en Internet, lo que esté en mi deseo, lo que esté en mi corazón. Hoy en día es inevitable que una persona esté viviendo fuera de la tecnología. Eso hace parte de toda la vida. Hoy en día una persona para todo necesita tener ya casi obligatoriamente un asunto tecnológico, inclusive para los trabajos y muchas cosas. Depende de nosotros, depende de ese contenido, depende de cómo hemos cubierto nuestras deficiencias. Esas deficiencias pueden llevar a la persona a cometer errores. Y entonces un celular que podría ser algo bonito en la familia se convierte en el motivo de separación de muchas parejas. Se convierte en la separación entre padres e hijos. ¿Por qué? Por esas deficiencias no cubiertas, por esa ignorancia y por esa falta de conciencia de su vida espiritual y que también debe sufrir. Ahora, todas las cosas debemos usarlas para el bien, es decir, la utilidad positiva para construir las cosas en nosotros, para construirnos nosotros mismos. Yo he conocido familias que se han separado solo por ignorancia, solo por ignorancia. Teniendo tecnología, teniendo dinero, teniendo aspectos materiales, pero les faltaba lo espiritual. Pero no pudieron hacerlo por tantos faltantes y esa ignorancia pudo más que ellos. Y tampoco porque no quisieron. Después de estar separados, después de estar una vida muy balagán, muy desordenada, entonces la persona reflexiona. ¿Cómo perdí a mi esposa? ¿Cómo perdí a mi esposo? ¿Cómo no lo perdoné? ¿Cómo no la perdoné? Etcétera, etcétera. Después de que han pasado tantas cosas. Le dijo una mujer a mí, si yo hubiese conocido todo esto hace 15 años atrás, tal vez mi actitud hubiese sido diferente. Ah, pero me dejé llenar tanto de rabia, de emociones no buenas, y hoy en día reflexiono y digo, pudo haber sanado esas cosas, pude haber corregido esas cosas y mantener mi hogar. Desafortunadamente no fue así. Ahora, cuando el propósito es hacer el bien, que resulta de cada acto según los criterios de la sabiduría y el servicio a Bodah Hashem, el servicio a Hakadosh Baruj Hu. Esto requiere decir que el provecho que positivo, o sea, hacer el bien, de cada acto debe ser determinado por las exigencias de la sabiduría. O sea que no es lo que a mí se me ocurra hacer, sino que me dicta la sabiduría. ¿Qué es lo correcto? ¿Qué es lo sabio? Como lo que debería ser acá. La mayoría de discusiones y peleas se van más por las inclinaciones de que me molestó, me hirió, me hizo daño, no es digno de mí, puras arrogancias, soberbias, orgullos. Hay parejas que no se hablan solo por orgullo.
hasta que tú no te inclines ante mí, hasta que tú me pidas perdón, hasta que me beses los pies, hasta que me digas y no sé qué y no sé qué más. Y dicen esos sabios, dijo el Rebbe Sackmer, uno tiene que decidir si tener la razón o tener paz en la vida. Le dijeron una vez a la Rebbetzin, a Nieves que Lava Shalom, un bajur, alguien soltero que se va a casar en los próximos días, y encuentran a Rabaní y le dicen, aquí mi amigo se va a casar, ¿qué consejos le das para él? Y dice, siempre en el matrimonio hay que dar, siempre hay que ceder, siempre hay que ceder, siempre hay que dar, y siempre hay que aprender a perdonar, siempre. Y el Rebbe Sackmer dijo, yo aprendí que ceder nunca es perder. Lo aprendí por tradición de mi familia. Pero ¿por qué no podemos tener una lectura clara de esto? Porque solo vemos el momento ahí. Me hizo daño a mí ahora. No podemos leer la carta completa, el panorama completo. A veces en terapias de pareja, lo más difícil es llegar a perdonar. Y tienen toda la razón. Tienen toda la razón, ¿sí? Pero tener la razón no da paz. Tomar conciencia, sí. Cuando entiendo de dónde vienen estos asuntos, cuando entiendo que también yo participé en ese daño, es que el problema es que las parejas se victimizan mucho. Ah, me hizo un daño a mí. Bueno, y 10 años atrás, ¿cómo era la cosa? 15 años atrás, ¿cómo era el asunto? Ah, él me hizo daño, pero yo qué hice también. Yo qué hice también. Cuando miramos desde ese punto de vista, aprendemos a llegar de que la persona con la que yo tengo, la persona con la que convivo, es la que yo merezco, porque es la que yo escogí. En otras palabras, si yo quería un príncipe, yo tenía que ser una princesa. O si yo quería una princesa, yo tenía que ser un príncipe. Ah, pero ahora de repente he cambiado de conciencia. Bueno, ahora, pero se me olvida que yo escogí a esta persona cuando no tenía esa conciencia. Entonces debo entender todo el panorama completo para llegar a saber por qué estoy viviendo lo que estoy viviendo. Y que lo que estoy viviendo ahora son consecuencias de mi deficiencia de antes. Que ahora estoy tomando conciencia, por Hashem. Pero antes, 10 años atrás, 15 años atrás. Ahora, esto es lo que se llama sabiduría. Sabiduría. Entonces, en este sentido, se dijeron, perdón, continuando con la explicación antes de seguir, tengo que guiarme por la sabiduría, por la Jotma y por el servicio, o sea, la reverencia a Kadosh Baruj Hu, la Bodah Hashem. Todo aquello que la sabiduría y el servicio divino no consideren que es bueno, debe asumirse que procede del deseo egoísta de simplemente disfrutar del mundo o disfrutar aún de las cosas no buenas. Hay gente que disfruta no perdonar. Hay gente que disfruta viendo llorar a otro. Un hombre me dijo hace mucho tiempo que no quería hablar con la esposa. Le dije, ¿por qué? Me dijo, porque hasta la tengo castigada, que sufra. Y yo le dije, ¿tú quién te crees? Tú tienes el poder para hacer sufrir a la gente. Tienes un deseo bastante querido y bastante contaminado, ¿eh? Cuando nuestro proceder no está dirigido por la sabiduría y por la forma de conducirme en este mundo que el Creador ha dispuesto para el ser humano, para que nos mantengamos como seres humanos. Y siempre tenemos que hacer la pregunta, ¿este es un comportamiento digno de un ser humano? ¿O es el comportamiento de un animal? ¿O es el comportamiento de un ignorante? Escuché hoy una frase que me gustó mucho. Lo que hace el tonto, 100 sabios no lo arreglan.
Y el tonto puede destruir su familia y no se da cuenta. ¿Por qué? Porque es tonto. La tontera es que hace las cosas por sus arrebatos, por sus impulsos, por sus iras, por sus egocentrismos. Man, no, porque se dirige por la sabiduría y los principios que Hakadosh Baruj Hu determinó para que el ser humano seamos felices. De ahí que comenzamos diciendo, aún lo que el rey David pide, coloca en mí, Hakadosh Baruj Hu, un corazón puro y un espíritu recto. Un corazón puro tiene que ver con los sentimientos, tiene que ver con mis actitudes. Y un espíritu recto tiene que ver con mi capacidad de entender, hacer lo correcto y ser justo en la vida. Y la primera justicia que hay que hacer es conmigo mismo. Hoy escuché otro concepto maravilloso. Hay una halajá, una ley judía, que nos dice que ante las canas uno tiene que levantarse, ante las canas. O sea, respeto a los ancianos, a la gente adulta, a la gente que tiene canas. Físicamente se refiere a alguien canoso, pero también se refiere a alguien que tenga más sabiduría que vos. Cuando alguien tiene más sabiduría que vos, debes levantarte, dicen. Así explican los sabios. Aunque la persona pueda tener 50 años, Rabbi Nachman de Breslev, todos sus discípulos eran menores que él, mayores que él, perdón. Él tenía 30 y algo de años y sus discípulos tenían mucho más. Pero él era denominado el anciano. ¿Por qué? Porque tenía mucho más sabiduría. Pero físicamente, literalmente, alguien que sea más anciano, que tenga canas. Ante las canas te levantarás. Y escuché una explicación hoy que el Zohar, el libro por excelencia, la Kabbalah de nuestra tradición, dice, levántate, tú levántate para reconstruirte, levántate para mejorarte de ese estado en que estás postrado, emocional, sentimental. Levántate delante de tus propias canas antes de que lleguen. Pero cuando llegues a esa edad adulta, y entonces lo que dice el rey Shlomo, y mires hacia atrás, no digas, no tengo contentamiento de la vida. ¿Por qué? Porque nunca me levanté para corregirme. Nunca me levanté para esforzarme por mí mismo. Por eso el primer gesed que uno tiene que hacer es con uno mismo. La primera justicia que uno tiene que hacer es con uno mismo, con su propia alma. Moverse, moverse, musar, moverse para que no lleguen isurín, o sea, sufrimiento. Moverme en pro de cómo tengo que caminar en la vida, hacerme la pregunta. Pues el ser humano nacimos con una pregunta. Viene la palabra Adam. Adam es 45 en gematría hebrea. Pero también equivale a la palabra ma, que es qué, cuál. Pregunta. Pregúntate por ti mismo, por tu estado emocional, por tu estado físico, por tu estado mental. Dicen nuestros sabios que la pregunta que Hakadosh Baruj Hu le hizo a Adán, ¿dónde estás, Adán? Ayeka, ¿dónde estás? Dicen nuestros sabios, es la pregunta que Hakadosh Baruj Hu nos dice a nosotros en cada generación. ¿Dónde están? Los puse en una posición. ¿A dónde has caído? ¿A dónde has bajado? ¿Por qué te inventaste una conducta que no es la del Derech Erech? El Derech Erech no es la conducta correcta, no es el musar correcto, no es la forma correcta de vivir, de actuar, de relacionarme. No es la forma correcta de actuar con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos. Una mujer le preguntó, le dijo a Ra una vez, Rab, llevo 22 años viviendo con mi esposo y 22 años me ha golpeado. ¿Qué hago? Yo, sorprendido de esa noticia, le dice, y hasta ahora vienes, hasta ahora te levantas, hasta ahora te despiertas de 22 años de sufrimiento y hasta ahora te pones pilas. No podemos dejar que la vida pase, porque las consecuencias emocionales van a manifestarse. ¿Qué eventos han pasado en nuestra vida que no hemos corregido? Muchos cuando entran en este mover, en este pensar, empieza la cabeza a darle vuelta, porque muchos no tenían ni idea de qué es ser esposo, ni idea de qué es ser esposa, ni idea que en la vida hay que corregir cosas. Pensaban que la vida vivían así como, no, ya sé, ya eso ya pasó, y por eso muchos hombres no logran comprender a las mujeres.
Porque para muchos hombres, eso ya pasó, o muchas mujeres, eso ya pasó. No, no ha pasado. Los pecados, la acción de los pecados, de las deficiencias pasan, pero las consecuencias duran toda la vida. Toda la vida. De ahí que Harvey Shulon, un hombre que ha ultrajado o violado a una mujer. El evento pasó, pero la herida va a quedar para toda la vida si esa persona no se enfrenta a ella misma y decide que debe corregirse, sanarse. Y peor aún, muchas de estas cosas no corregidas vienen de la vida pasada o pasarán a la próxima vida o pasarán a las generaciones que vienen detrás de nosotros, adelante de nosotros, perdón. Por eso muchos hijos viven muchas cosas de los padres. ¿Por qué? Porque los padres no tuvieron cabeza para entender que tenían que corregirse. Muchos padres sí piensan que los actos que cometen son ahora y eso no va a influir en su generación. ¿Cuántas veces yo personalmente he escuchado historias? Mis abuelos eran así, mis tatarabuelos eran así, y de repente alguien empezó a echarse canitas al aire y ahora viven la consecuencia de las deficiencias de papá o del abuelo que empieza a tirarse su generación o su descendencia. Cada vez que nos esforzamos en corregir un punto de nuestra vida, un acto de nuestra vida, una parte de nuestra vida, estamos afectando todo mi árbol generacional. Mis hijos, mis nietos, van a vivir algo diferente a lo que nosotros hemos vivido. Así que no estamos hablando de cualquier cosa. Estamos hablando lo que dice Ranjal aquí. Corregirnos a nosotros es disfrutar de un mejor matrimonio. Todos los días, dicen nuestros sabios, ¿cuándo es el día? Hoy es el día. Hoy es el día. Porque hoy no me determina el mañana. Hoy me determina el hoy. Pero hoy lo que yo construyo me va a quedar para mañana seguir construyendo más. O también lo que la persona destruye hoy también va a quedar como un resultado para mañana seguir destruyendo. Tenemos solo una vida. No tengo sino un 12 de enero y no volverá a pasar ese 12 de enero. Lo que no hice ese 12 de enero del 2023, ese 19 de TV, jamás volverá a existir. Porque el próximo 12 de enero será 2024 y el próximo 19 de TV será 5784. Nunca más volverá en la vida. Ese día nunca más volverá. El minuto de ayer nunca más volverá. La hora de que ya pasó nunca más volverá. En esa hora que te enojaste con tu esposo, con tu esposa y le hiciste mala cara, nunca más volverá. Y si mañana esa persona no existe, jamás podrás corregir esos momentos que por las deficiencias que no quisimos o que la persona, Harvey Shulman, no quiso corregir, le generó un apagón en ese mundo. Ese hijo que hoy en día ve a papá discutir, pelear, solo porque papá y mamá no tienen cabeza. Esa esposa que llora porque el esposo no tiene cabeza. Ese hombre que también porque la esposa no quiere perdonar o no quiere ceder, no quiere buscar ayuda. Muchas mujeres me dicen, es que llevo 15 años sufriendo, ¿eh? 15 años lidiando con mi matrimonio. No, 15 años estacionada, esperando que todas las cosas, el edificio se siga desbaratando. Pero no llevas 15 años intentando construirlo. Llevas como persona turista dejando que el matrimonio, pum, 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 vaya cayendo a pedazos. Ni tú, ni tu esposo, ni tu esposo, ni tu esposa lo han venido construyendo. Es como una persona que tiene un carro y lleva usándolo 10 años y nunca lo ha llevado a reparar. Cada día lo golpea, lo usa, lo usa, lo usa, pero nunca lo mantiene en un estatus de nivel de capacidad, de función. Así es la vida de nosotros. Nosotros necesitamos mantenimiento, necesitamos reparación, porque todos los días tratamos con personas. Y más cuando la gente
se ha unido en tanta ignorancia unos con otros. Cada vez que una pareja se une, sea de socios, sea de amigos, lo que sea, cada uno es un mundo. La pregunta es, ¿qué mundo trae él? ¿Qué mundo trae ella? ¿Pretenden unir esos dos mundos? Imagínate un par de ciegos, ¿quién va a guiar al otro? ¿Cómo va a ser? Esta es la reflexión que hay que tener. Decidir que necesito sanar, necesito corregirme, si deseo ver cambios realmente significativos. Por eso Albert Einstein dijo una vez, cuando le preguntan qué es locura, él dijo, es pretender ver cambios haciendo lo mismo. Nunca va a haber cambios ahí. Y terminemos, por hoy, ¿no? En este sentido que los sabios dijeron, lo que estamos hablando, acerca de la boda Hashem, el servicio a Kadosh Baruj Hu, dijeron que Rabbi Eliezer, que al tener relaciones íntimas con su esposa, se descubría un palmo y se cubría 2 palmos. ¿Qué significa esto? Es una expresión talmúdica que indica que actuaba con mucho recato. El Talmud y nuestra tradición nos hablan de muchas cosas, tanto las más íntimas como las más públicas. Pero lo que quiere decir acá era que este santo rabí era muy recatado porque no quería dar espacio a sus deseos. Y esto tiene una explicación profunda, pero bueno, no es el caso de hoy acá. Semejante a alguien a que un demonio lo obliga, ya que no se sentía ya que no sentía ningún placer. Eso está en el Talmud, en el Arim 20b, así lo trae el Rajá. Ahora, nuestros sabios dicen que el papá de David Amele, Shai, era un sadik que nunca pecó. Entonces, ¿por qué murió? Dicen sus sabios, solo murió por el veneno de la serpiente. ¿Cuál es el veneno de la serpiente? El deseo que tiene que tener. Nada más, solo por eso. Y solamente realizaba el acto íntimo para cumplir el precepto. Si un hombre pretende llegar a ser hombre en la vida, hay que aprender a controlar sus deseos. Y hay 2 deseos muy fuertes. Dicen los sabios, uno más fuerte que el otro. Pero lograr controlar estos 2 deseos es controlar su vida. Uno es el deseo sexual y el otro es el deseo por la comida. El hombre que logra dominar estas 2 cosas puede empezar a decir que empezó a ser hombre en la vida. Solamente para cumplir el precepto constituye una misma de la Torá tener relaciones con la esposa, como se indica en Shemot 21:10. Así que lo que para el mundo el acto sexual es toda una película y un show, es simplemente una misma más, una responsabilidad que el hombre debe asumir con la esposa. Con la esposa, como Dios manda, como es lo correcto, con sabiduría, con responsabilidad, no entre novios. Una señorita que accede a estas situaciones con el novio, psicológicamente se va a afectar. Póngale hoy en día todas las tonteras que enseñan acerca de libertad de expresión, está bien, que la gente que crea eso que lo haga, pero psicológicamente se va a afectar. No es el espacio para decirlo. En algunas conferencias que Dios me ha permitido tener con jóvenes, les he explicado cómo psicológicamente se afecta. Ahora, y porque era un acto de servicio a Dios, comer es un acto de servir a Dios, ir al baño es un acto de servir a Dios, como también que el hombre cumpla su obligación con su esposa, también es un acto de servir a Dios. Ahora, ¿de qué manera? Es como cuando alguien de repente está en la empresa trabajando y está contando, no sé, unas hojas.
Le dicen, ¿tú cuentas hojas? Sí, es parte de mi trabajo. Eso es todo lo que tengo que hacer. ¿Ok? Como es parte de su trabajo, ¿por qué se va a molestar? Así lo ordena el patrón, eso es lo que hago y trato de hacerlo lo mejor posible. Y es por esto que el rey Shlomo afirmó, en todos tus caminos, conócelo. ¿A quién? A Hakadosh Baruj Hu. Ah, vamos a creer que Dios hizo algo chay o feo para nosotros. Mucha gente piensa que la vida sexual es chay, es feo, o es algo cochino o sucio. No, para nada. Entonces, Hakadosh Baruj Hu también nos dio instrucciones ahí. Depende de mí conocer a Hakadosh Baruj Hu en todos mis caminos. Ah, trabajo en esto, en esto. ¿Cuáles son la forma en que el creador me dijo que debo comportarme? Así como en una empresa, hay diferentes funciones y cada quien tiene un manual de funciones. Y entonces me pongo un uniforme que a veces parece ridículo, pero es el uniforme y punto. Hay que hacerlo porque así lo dice el patrón. No podemos pretender que en la vida miremos nuestra forma de vivir hoy en día. Todo tiene instrucción. En la empresa hay instrucción, en la universidad hay instrucción, en el colegio, en toda parte, en la calle. Y vamos a pretender pensar que en la vida personal no hay instrucción. Sería algo muy lógico. Como dijeron por ahí, Dios no hizo el mundo y sus criaturas y echó los dados y se fue. Esa es una tontera muy grande. En todos sus caminos conócelo, o sea, Hakadosh Baruj Hu, y él enderezará tu sendero. Y notemos que aquí utiliza dos palabras diferentes, caminos y senderos. Ah, eso está en Mishlei 3:6, Proverbios 3:6. Es decir, en todo lo que hagas en el mundo, tu objetivo debe ser siempre conocer a Hakadosh Baruj Hu, al Creador, a Dios, y servirlo. Porque si lo conoces a Él en todos tus caminos, esos caminos definidos generales en la vida, Él va a guiar tus propias decisiones, senderos particulares en esa vida general. Existe un principio de nacer, crecer, multiplicarse y morir. Cosas generales que todo el mundo camina, va para allá y para acá, pero en mis asuntos personales me va a dar sabiduría para cómo lograr esas cosas generales, no equivocarme. Todo el mundo va a tener que casarse con quién sé yo. Y eso lo sabe todo el mundo. Es una regla general. Ah, pero ¿con quién? Ahí está el problema. Ahí se necesita sabiduría. Ah, todo el mundo tiene que tener familia. Perfecto. Pero ¿qué tipo de familia? Esa es la sabiduría. Tus sendas, las cosas privadas, personales. Todo el mundo tiene que ganar parnasá, tener dinero. ¿Pero de qué manera? ¿Cómo? Etcétera, etcétera. Besrat Hashem, Besiat Anishmaya. Entonces, ya seguimos con este tema muy interesante, la pureza de los actos positivos. Seguimos avanzando en esta lección. Es muy importante que Hakadosh Baruj Hu nos dé sabiduría cada día más, nos ayude a desarrollar el temor a Dios. Dicen sus sabios, todo viene del cielo, menos el temor al cielo. O sea, todo me lo da Hashem. Pero yo tengo que decidir respetarlo, reverenciarlo, y es una decisión personal. Recordemos que la única libertad que tenemos es solo una, decidir, respetar, reverenciar y servir a Kadosh Baruj Hu. El resto es la consecuencia de la decisión o de la no decisión que haya tomado. Muchas gracias por haber venido, que Hashem los cuide. Si alguien tiene alguna pregunta, con mucho gusto, la puede dejar ahí en el chat del vídeo o Besrat Hashem, de alguna manera le contestaremos o también la vamos a hacer ahora cuando pare la grabación. Muchas gracias por haber venido a la clase. Que Hashem nos cuide y que tenga muy bonita semana, muy bendecida semana y muy buena noche. Besrat Hashem.